Karen, buenas noches. Am, Me faltan hartos. Esperancita, buenas noches. Buenas ¿Quién más no me noches. saludaba? Bueno, creo que saludé a todos los que están ahí conectados en este momento. Bueno, ¿cómo les fue? Gabriel, buenas noches. ¿Cómo les fue? Buenos días, gracias. Ok. Eh, ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Qué encontraron? Me imagino que escucharon por lo menos los 4 capítulos de Primero a los Corintios, ¿cierto? 4 capítulos espectaculares. Ah, bueno, escuchemos algunos minutos antes de empezar la presentación. ¿Cómo les fue con la tarea que les coloqué, con la relación que hice, ese cuadrito que les envié? ¿Cómo vieron la cosa? Algunos enviaron el mensaje en privado y está bien, no hay problema que quieran compartir sus hallazgos en privado. Ahí hay una forma de hacerlo en Classroom. Creo que por ahí estuvo Jennifer con María del Pilar mirando el tema y bueno, para los que eh, este, quieran mantener sus comentarios en privado se puede también hacer, ¿no? Y cuando puedan compartirlo con los demás para que podamos crecer, también se puede. Entonces, eh, no sé, quiero escucharles un poquito ah, antes de empezar, unos minuticos. ¿Quién quiere compartir sus hallazgos? Tan tímidos. Bueno, yo les cuento que precisamente tuve en estos días que estudiar la clase número 5 del cronológico, que es evaluar todo el tema de los ángeles y la creación invisible. Y el hecho de haberme encontrado con la altivez, que es un antónimo de humildad, pues me confrontó con lo fácil que es dejarnos llevar precisamente por eso. Y cómo la falta de humildad de verdad nos afecta tanto. Y pues claro, porque nos lleva directamente hacia, prácticamente hacia seguir a Satanás, que es lo que él quiere. Ok, gracias, Alejita. María del Pilar. Em, yo considero que claramente no es una pregunta fácil, entonces es una pregunta que logra que uno realmente se confronte y eso me pasó, o sea, estuve meditando un par de días en el asunto porque creo que nunca me había planteado esa pregunta. eh, y por el contrario, lo que creo que lo que hace uno de una manera como muy natural, muy humana, es justificar varias cosas. O, por ejemplo, decir que no se trata de humildad, sino se trata como de intolerancia o de falta de empatía, bueno, cualquier otra cosa. Pero algo como plantearse falta de humildad no es tan fácil. Entonces, sí te confronta duro, o sea, es un tema, pero pues obviamente creo que en este proceso estamos para eso y me parece un ejercicio bien importante y bien interesante. Ok, Es eso. gracias, María del Pilar. Muchas gracias y gracias, Aleja, también por compartir. Susana, creo que por ahí tiene la mano levantada, Susana. Sí, sí. Em, pues yo creo que la altivez distorsiona nuestra identidad. Creo que de alguna manera eh, pasamos a ser Dios y eso lo vemos en el Antiguo Testamento con el ejemplo de Satanás. Eh, también veo que la altivez, pues desde lo que yo pude ver, es que nos hace insensibles a los otros. Eh, no poder, no- con la falta de humildad no podemos ser compasivos, misericordiosos, amorosos, pacientes, eh, por esa misma
insensibilidad que tenemos, porque estamos como enfocados plenamente en lo que yo creo, yo pienso, yo. Entonces, siento que sí afecta de una manera muy, muy profunda la falta de humildad. Ok, gracias, Susana. ¿Alguien más quiere compartir? Ok, bueno. Eh, este no es un estudio como cualquier otro, en el sentido de que yo revuelvo un poquito el estudio expositivo. El estudio expositivo es el que se hace versículo por versículo, eh, pero hay libros que necesitamos realmente entender las ideas principales para poder comprender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Mi meta no es que ustedes salgan con una especialización en Corinto, en el estudio de toda la cultura de Corinto y en el estudio del trasfondo y todo lo que se movió allá. No, no es esa mi meta. Mi meta es encontrar en el libro de los Corintios herramientas eh, que yo estoy convencido que el Señor dejó escritas en su palabra, con las que nosotros podemos enfrentar eh, lo que le pasó a Corinto, en una cultura difícil, en un contexto complejo, y podamos encontrar principios que nos ayuden a trasladar lo que el apóstol dirigido por el Espíritu Santo enseñó a los corintios como principios para enfrentar temas tan complejos, tan difíciles, y que nosotros podamos crecer y aprender de la misma manera y con los mismos principios. Entonces, por eso les mandé a leer del 1 al 4, porque me parece que del 1 al 4 hay una idea central. Del- del- es- Pienso que de ese 1 a ese 4 hay una idea central, ¿sí? Hay términos que se repiten como sabiduría, que es muy importante entenderlos en el proceso, ¿sí? De hecho, es uno de los que más se repite. También hay términos que vamos a de pronto abordar la próxima clase de una manera más profunda, como el término carnal, como el término espiritual. Ah, este, Primera de Corintios capítulo 3 habla de un tema que prácticamente está hablando de la seguridad de la salvación, eh, y vamos a hablar de pronto en las próximas clases de eso. Eh, También eh, hay temas que habla de la locura del evangelio, de la locura de la predicación, perdón, que me parece importante, ¿sí? Y pues son temas muy, muy bonitos. Hay temas que voy a profundizar en esos, pero quiero darles un contexto general del libro para que ustedes vayan degustando cómo el apóstol Pablo está manejando la problemática que hay en Corinto, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Acuérdense que hemos hablado ya de algunas cosas y voy a hacer un pequeño resumen a través de esta presentación. A ver cómo es que se hace aquí. Ver, creo que mm, acá. Y voy a compartir la pantalla y me dicen si la logran ver. Sí, Sí, señor, señor. ya. Ok, esta es una presentación de esas que uno hace para poner bonita la enseñanza, pero si tiene algunos defectos, por favor,
nos enfocamos en lo que queremos aprender, ¿no? La iglesia de Corinto es una iglesia que presentaba cierta sintomatología, ¿sí? Que ustedes vieron especialmente el 1 al 4, que los que leyeron los capítulos 4 lo vieron ahí en el proceso, ¿no? Una iglesia que está bastante dividida, una iglesia que realmente, eh, eh, como dice ahí el término, está presentando un cáncer en toda la estructura que está de alguna manera deteriorando ese concepto de ser iglesia, ese concepto del amor, ese concepto de la gracia del Señor, ¿no? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta, a ver cómo... ah, y hemos hablado que a pesar de que está ubicada en Corinto, es iglesia de Dios. Y eso es muy importante que lo vayamos repitiendo, lo vayamos eh, saboreando, porque es parte de lo que te va a ayudar y parte de cómo el apóstol Pablo ayudó a la iglesia a salir del problema en el que estaba. Usted no es su cultura, usted no es su familia, usted no es el lugar donde vive. ¿Sí? Usted es de Dios, así como la iglesia es de Dios, podemos aplicarlo, por así decirlo, que somos de Dios. Mucha gente, como creo que lo hablaba a María del Pilar, justificamos nuestras acciones diciendo, no, pues estoy en una cultura, ¿cierto? Y de esa manera, pues, ofendemos a Dios o manchamos los principios bíblicos. Por ejemplo, hemos estado hablando esta semana con algunos del tema del machismo, del patriarcalismo, del concepto patriarcal, perdón, que hay en Colombia, que hubo en Colombia hasta hace algunos años y que todavía en regiones alejadas todavía se siente ese concepto machista. Y pues muchos, en mucho tiempo yo me acordaba que me senté hace unos 25 años con un grupo a hablar del tema y a hablar de cómo las mujeres debían someterse al hombre, punto. ¿Sí? Y era un tema que uno discutía y hablaba seriamente por la ignorancia, y siendo creyentes y en una iglesia, y es interesante lo lejos que estábamos de la sensibilidad de lo que realmente Dios quería para la iglesia, ¿no? Arrastrando la cultura, arrastrando lo que, no, pero es que cómo más lo entendíamos porque no teníamos cómo más entenderlo, pero por eso digo, no somos la cultura, no somos el lugar donde me desenvuelvo. Somos lo que Dios dice que somos y eso es muy importante tenerlo ahí en el panorama, ¿no? Para tenerlo ahí en cuenta. Espero, voy mirando acá, qué pena. Ok. Ah, creo que se conectó Anita, se conectó Pedro Mercado. Eh, bienvenidos. Ok, sigamos adelante entonces. Ah, Dios los había bendecido de una manera increíble. O sea, lo que yo concluyo por lo que he estudiado el libro de los Corintios es que no era que Pablo dejó una iglesia que estaba naciendo, una iglesia inmadura, niña, y la dejó y se fue. No, lo que Pablo dice en el texto de Primero de los Corintios es que ellos tienen doctrina, les ha dejado ancianos, maestros, tienen conocimiento, tenían dones de tal manera que no les hacía falta nada. O sea, contrario a lo que muchos comentaristas dicen, realmente la iglesia de Corinto tenía todo lo necesario para desenvolverse en la cultura donde estaba. No es que son pobrecitos por la cultura que les tocó, no, tenían toda la potencia, toda la fortaleza necesaria para desenvolverse de una manera sana, para que lo tengan en tema. Ahora, hay cosas muy importantes de la cultura y descubrimos más o menos tres cosas basado en lo que dice Corinto y basado en lo que hemos estudiado en la cultura, que ellos amaban mucho la retórica y tiene sentido porque ellos amaban todo el movimiento griego, todo el tema de la sabiduría, ellos amaban la retórica. ¿Cómo funcionaba la retórica? La retórica funcionaba el que tuviera ese poder de convencimiento.
¿sí? Ese que fuera capaz realmente de exponer un tema, defenderlo. A veces sin ni siquiera tener bases sólidas, porque estamos hablando de hace 2000 años, sino quien tuviera ese don de palabra, ¿sí? Esa capacidad de convencer, esa profundidad en la forma de hablar. Y de alguna manera eso les brindaba, obviamente, con la parte económica y la libertad que tenían algunos, estatus social, ¿no? Y eso creaba, pues, todo el tema de ese espíritu de competencia también por los juegos, por todo lo que se movía de la cultura griega, porque esa zona prácticamente es influenciada por el pensamiento griego, por las competencias. Eh, no es que el Evangelio haya llegado a una cultura que estaba en ceros, llegó a competir con fuerzas profundas del corazón humano, llegó a hacerse espacio, llegó a desplazar algo que había allí y que tenía que hacer toda la labor, ¿no? En el proceso para tenerlo, pues, en cuenta, ¿no? Perdón. Así que en ese proceso nosotros hablamos, y Pablo daba gracias a Dios de la gracia que les había sido dada a los corintios. O sea, él decía, gracias doy a Dios por la gracia que les dio. Y pasamos un buen tiempo, pues, hablando de la gracia, ¿no? Entendiendo un poquito la gracia. Yo sé que la gracia, hay mucho que abordar de la gracia, pero para mí la gracia es algo increíble, es algo espectacular, es algo que está por encima de todo, porque si Dios no hubiese sido, no hubiese, está bien, hubiese sido Dios de gracia, realmente difícilmente nosotros nos habíamos podido salvar. Y acuérdense que la gracia llega un momento que es legal porque tiene que cumplir con la justicia de Dios, pero una vez que supera la parte legal, nosotros entramos a ser parte de esa bendición de la gracia del Señor, donde Él nos da una nueva identidad, ¿no? Nueva ciudadanía, somos hijos, nuevo nacimiento, nueva criatura, etcétera. Fuimos reconstruidos por dentro, ¿no? Entonces se nos da por la gracia de Dios un nuevo estatus, si podemos decirlo ahí, como lo dice la Firmina, Dios capacita, equipa y nos sostiene, pues, en todo el proceso. Y no es, ya no opera sobre nosotros el tema legal. ¿Por qué es muy importante para mí hacer ese tipo de aclaración? Porque hemos visto en este proceso de enseñar que a veces nosotros justificamos nuestros pecados cuando nos referimos a Dios y, Señor, gracias por tu gracia, no lo merezco, Señor, soy pecador, soy sucio, y realmente es una forma de minimizar esa identidad, eso nuevo que Dios hizo en nosotros. Está comprobado que la persona cuando eh, se menosprecia a sí mismo, cuando la persona de alguna manera no asume su papel, su identidad, está más propenso a repetir sus errores, a equivocarse, a pecar delante del Señor y de alguna manera justificarlo y no salir del hueco en el que empieza a, a meterse en el ciclo vicioso que empieza a meterse y la gracia para nada es eso, ¿sí? Si usted como creyente, aplicando un poquito el tema de la gracia, si usted como creyente sigue repitiendo, eh, no, es que no merezco esto y lo otro, te digo una cosa y te doy un consejo, usted sigue metido en la ley. Usted necesita entender más profundamente el Evangelio de Jesucristo y la identidad que el Señor le dio, ¿sí? Cuando usted es contratado como gerente de una empresa
por ejemplo, para que entienda un poquito mi analogía, usted lo contratan no para que todo el tiempo esté diciendo, no, es que hasta ahora estoy aprendiendo, no, es que eso no lo sabía, no, es que me queda grande el puesto, no, no, usted lo contratan para que usted desarrolle un papel porque ven en ustedes esas capacidades. Y yo les quiero decir que esas son las capacidades que como creyentes nos da la gracia para operar, para realmente desenvolvernos en este tiempo, en esta cultura, en esta generación. ¿Sí? No le podemos echar la culpa a nuestra, nuestro sistema de culparnos o depresivo, fatalista, de quedarnos ahí enredados. Y eso no es algo de la gracia, por así decirlo, porque la gracia capacita, la gracia empuja, la gracia nos da, nos cambia la manera de pensar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que lo tenga en cuenta. Y no sé si tienen preguntas ahí en cuanto a la gracia, si alguien quiere hacer algún comentario, si me hice entender en cuanto el tema de la gracia. Acuérdense que la gracia dignifica, la gracia no menosprecia, no minimiza, la gracia no desprecia, la gracia al contrario, capacita, dignifica, nos da identidad, nos da visión, ¿no? No sé si alguien quiere compartir algo acerca de lo que estamos hablando. ¿Todo bien? Bueno, sigamos adelante entonces. Ok, cuando usted empieza a leer la carta a los Corintios, usted empieza a ver terminologías como yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Entonces uno empieza a ver cierta competencia, cierto orgullo, cierta división, cierto individualismo allí, y es lo que nos deja entrever el apóstol Pablo cuando hace la carta de los procesos y los problemas que empieza a enfrentar este, la iglesia de los Corintios. Y yo les puse ahí, les pinté un cuadro que me parece es un mapa general de Corintios del 1 al 4, donde hay cosas que se repiten, ¿no? Empieza a haber división cuando debería haber unidad, ¿sí? Y Dios dice, de lo vil y lo despreciable escogió Dios para avergonzar a los sabios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El capítulo 2 empieza a hablar de la fuente de la sabiduría, porque su retórica, su forma de hablar de pronto, que a través del Espíritu Santo hablaban cosas sabias, cosas bonitas, empezó a confundirlos, no porque Dios los confundiera, sino empezó a ver, uy, oiga, yo como que sé, yo como que, y empezaron a identificarse con la cultura y entonces se desviaron de lo que realmente Dios quería. Y por eso Dios les dice que fue a través del Espíritu Santo que ellos entendieron la sabiduría de Cristo y que si realmente el mundo hubiese conocido verdaderamente, como lo expresaban los griegos, la sabiduría, no hubieran crucificado al Señor Jesucristo, que Él es la fuente, pues, de la sabiduría. Después, en el capítulo 3 hace un paralelo entre carnal, entre espiritual. No pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y entonces el apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y nadie, y cada quien mire cómo sobreedifica, pero el fundamento es Cristo y nadie puede gloriarse de ese proceso, ¿no? Porque pues es lo que está desarrollando en el tema la carta a los Corintios. Y luego empieza a decir lo que es un verdadero siervo del Señor en el capítulo 4. Empieza a mirar lo que es un verdadero siervo del Señor, del servicio, que realmente el crecimiento, o sea, el impacto en la vida de los seres humanos, no la causa el siervo, sino la causa Dios, que Dios es el que da el crecimiento. Y repita cosas como para que no os envanezcáis unos a otros ni te gloríes de lo que has recibido. Entonces, en esa radiografía que yo hago, hay básicamente un patrón que se repite, que Dios está atacando esa mentalidad que hay en la cultura de creerse, de
de alguna manera distorsionar la gracia de Dios y olvidársele de dónde el Señor lo sacó, olvidársele que la sabiduría la da Dios, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el problema que yo veo en Corinto no es un problema de falta de conocimiento, sino pues de falta de humildad. Y vamos a hablar un poquito de la humildad. Lo que nosotros hemos escuchado en el mundo es que la humildad de alguna manera es uno no creerse más que los demás, de no humillar a otra persona, ah, de entender de dónde salió. Entonces, hay diferentes aspectos de la falta de humildad, ¿no? O lo que es realmente la humildad. Cuando uno dice una persona humilde, también lo confundimos la humildad cuando decimos, uy, esta persona no tiene muchos recursos, es humilde, ¿sí? Pero es un mal uso de la palabra, porque el que una persona no tenga recursos no significa que sea humilde. ¿Sí? Es humilde porque de alguna manera le falta la parte de la riqueza. Extrapolado pues al tema de la personalidad o de la espiritualidad, eh, es humilde porque le falta el orgullo, le falta, como algunos lo mencionaron, ¿no? La altivez, etcétera. Y de hecho, en el Sermón del Monte, el Señor dice, bienaventurado los humildes, ¿sí? Porque ellos verán a Dios. Entonces, es un tema, bueno, no sé si es ellos verán a Dios o ellos gobernarán la tierra, pero eh, este, me hizo acordar ese texto que hace muchos años el Señor colocó ese texto en mi corazón, ¿no? Bienaventurados los humildes. Y yo decía en mi corazón, gracias Señor porque soy humilde. ¿Sí? Gracias, Señor, porque me has hecho humilde, ¿sí? Después entendí, eh, verán a Dios, sí. Gracias. Después entendí, era que el Señor me estaba corrigiendo, ¿sí? Que estaba lejos de ser humilde. Lo vine a entender como unos 15 años después. Pero bueno, al fin lo entendí. Ahora sí puedo decir que soy humilde, ¿no? Entonces, este, pero no, lo que el Señor me estaba corrigiendo es ese proceso en el que entramos, eh, donde no reconocemos de dónde salimos. Y cuando no reconocemos de dónde salimos, pues obviamente eso va de la mano con la falta de humildad. Ahora, quiero decirles algo y es, la humildad tiene, o la falta de humildad tiene dos polos, para que me entiendan. Voy a colocar esto por acá. Se me va a caer acá. Un momentico, qué pena, pues. Problema logístico. Un problema de logística de tinta. La falta de humildad, voy a dejar de compartir un poquito la pantalla. La falsa humildad tiene dos polos, que son los que yo creo que debemos ver en este estudio. Ah, voy a escribir aquí falta de humildad. Y existe un polo y existe otro polo. La falta de humildad me lleva de alguna manera a buscar ser reconocido de alguna forma. Como la falta de humildad afecta mi identidad, ¿sí? Afecta mi identidad, entonces la falta de humildad me lleva a buscar reconocimiento. Hace falta algo en la balanza, ¿sí? Y necesito ese reconocimiento de alguna u otra manera. Ese reconocimiento me lo pueden dar las personas, como pasaba en Corinto,
¿cierto? Me lo puede dar las personas y por eso yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Uy, no, a mí me enseñó, fue el maestro tal, ¿cierto? La necesidad de reconocimiento a través de las personas o de idealizar personas o idolatrar personas o recursos materiales que también era un tema que existía en Corinto por la capacidad económica que ellos tenían, si eran libres, etcétera, si tenían negocios, si tenían influencia, si tenían poder, de alguna manera ellos necesitaban ese tipo de reconocimiento a través de personas o a través de recursos o a través del conocimiento, ¿no? Pues porque se mueve todo el auge de la retórica, de la sabiduría. Entonces, ellos ven en el conocimiento una oportunidad de sobresalir de alguna forma, ¿sí? Y yo pienso que esto es un mapa de lo que para mí somos los seres humanos, ¿sí? Que demuestra que somos muy poco humildes en el proceso y ahorita seguimos con la presentación. El otro extremo, el otro polo es menospreciar lo que somos. Hay un pasaje en Romanos, en el capítulo 12, que dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y eso tiene que ver con la humildad. Sino que piense de sí con cordura. Dice, piense de sí con cordura, ni a un polo ni al otro polo. Y resulta que nosotros a veces decimos cosas como, no sirvo para nada. No soy nadie. Nadie me quiere. Todos me odian, etcétera. Entonces empiezo a boicotearme, es el término que utilizamos hoy día. Empezamos a menospreciarnos y ese proceso se llama falta de humildad. Quiero dejarlo claro para seguir adelante. O sea que falta de humildad no es solamente buscar la aceptación y el reconocimiento en personas, en cosas o en conocimiento, sino que falta de humildad es cuando una persona no reconoce su posición, no reconoce su identidad y se excusa en esto para no avanzar, para no crecer, para no desarrollarse como creyente y como hijo de Dios. Y es lo que yo encuentro en el libro de los Corintios. ¿Sí? Si pintamos un poquito el contexto de los Corintios, Dios, la mayoría de las personas que impactó el Evangelio eran esclavos, eran personas humildes, eran personas siervos, pobres. Y por eso, si vamos ahí primero a los Corintios, en el capítulo, mira cómo lo dice, perdón, primero a los Corintios capítulo 1, en el versículo 26, dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Perdón, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, mira que Él les recuerda, oiga, mira de dónde lo saqué. ¿Sí? Mira de dónde lo saqué. Recuerden que no son muchos los que, de dónde ustedes vinieron, de dónde ustedes salieron en el proceso, ¿no? Así que cuando hablamos de la falta de humildad, hablamos de un extremo donde nos
menospreciamos lo que Dios ha hecho, y de otro extremo es cuando buscamos la aceptación de las personas, obviamente porque menospreciamos la identidad. No sé si alguno tiene una pregunta hasta ahí. Pedro, mi amor. Jorge, Pedro, hola a todos. buenas noches. Sí, sí, para comentar, cuando tú hiciste la pregunta a la clase pasada de cuál era el problema y nos adelantaste el diagnóstico indicando que el problema pues es la falta de identidad, la falta de humildad, perdona. Es un tema de terminología, ¿no? Más como dentro como del contexto del análisis de un problema. La falta de identidad yo la vería como la raíz, como el origen, como la fuente del problema o de los N problemas que tenía la iglesia de Corinto en su momento. ¿Sí? El que mencionas ahí, creo que ese fue el aporte que yo hice la clase pasada, la pérdida de identidad, la falta de unidad, bueno, la desunión que había en la iglesia, la pérdida como del enfoque, por la misma pérdida de identidad del individuo, se perdía la identidad de la iglesia. O sea, se derivaron muchas cosas, muchos problemas, digo yo, o algunos pueden ser síntomas de un mismo problema, pero ya en el diagnóstico lo que estoy viendo es que la raíz, ese origen, está en la falta de humildad. Ok. No sé si estoy en lo correcto No, ahí estamos, sí, hermano. Estamos en el mismo, en la misma nota, dicen por ahí. ¿Sí? Es a lo que quiero llevarles un poquito en el proceso de lo que estamos estudiando. ¿Sí? ¿Por qué falta de humildad? Voy a volver otra vez Gracias, Pedro, por compartir. Voy a volver otra vez a la filmina donde estamos, ¿no? Ah, cambiaron la fuente. Distorsionaron los recursos que Dios les había dado. Dios les regaló la predicación para que ellos impactaran la vida de otras personas, pero ellos no agarraron la predicación como el proceso de alcanzar alma, sino ellos la vieron como una oportunidad dentro de la cultura para sobresalir. ¿Sí? Y claro, es que alguien que es guiado por el Espíritu, pues Dios le da sabiduría, Dios le da palabra, Dios le da elocuencia, pero ellos distorsionaron el tema porque se les olvidó la fuente, que la fuente realmente es Cristo. Así que ellos no miraron la cruz, ellos no miraron el Evangelio como la fuente, sino ellos se creyeron algo, se creyeron algo en el proceso, porque Dios era el que le está dando la sabiduría, y eso pues tiene que ver con todo el tema de la humildad, ¿no? A ver, sigo acá. Um, uh, y pues eso se manifiesta en todo lo que pasó del capítulo 1 al capítulo 4, que realmente el capítulo 1 al capítulo 4 se enfoca en la división prácticamente de la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, está dividido Cristo, todo lo que el planteamiento que Dios da. Ellos le robaron prácticamente la gloria a Dios, y es lo que pasa con lo que empieza a demostrar el cáncer que hay en el interior del cuerpo de los corintios, ¿no? De esa falta de humildad. Ellos no vieron el liderazgo como algo en el que servir, sino idolatraron ese liderazgo. Y es un tema complejo porque hoy día en esta generación nosotros tendemos a idolatrar personas. Nosotros tendemos a idealizar personas. Es un tema bastante complejo. Por eso es que muchas veces el liderazgo se mantiene ausente de la congregación para no familiarizarse, y en ese proceso
de familiarizarse, nos conozcan tal y como somos, ¿no? Seres humanos, comunes y corrientes, cometemos errores, a veces se nos salta la piedra, ay, perdón, nos airamos, ese tipo de cosas, y somos seres humanos comunes y corrientes. Entonces, ¿qué ha hecho el tema de esa idolatría al liderazgo? Nos mantenemos en un lugar donde realmente nadie nos toque y nos vean como algo que es perfecto, cuando realmente somos seres humanos como todos los hermanos, los cristianos, y mucho de la iglesia hoy día alrededor del mundo se mueve a través de esa competencia espiritual, de esa competencia intelectual, ¿no? En ese proceso. Y por eso hay iglesias, incluso yo he sabido de grupos, no quiero hablar de todos esos, donde cuando llegan a reunirse a la iglesia, lo primero que uno ve diciendo es, no, yo compré este carro, yo compré esta casa, yo vivo acá, yo estuve con tal persona, porque no tienen identidad, y al no tener identidad necesitamos buscarla pues en otra parte, ¿no? En otro lugar. Y por eso el Señor me encanta el tema de que Cristo es sabiduría de Dios. ¿Sí? Esa parte me llama mucho la atención y nos identifica pues con el tema de la cruz, y esa es la propuesta que realmente el apóstol Pablo va a usar para aplastar nuestro orgullo, para aplastar esa falta de humildad, porque tiene que ver con la cruz, tiene que ver con Cristo como sabiduría, tiene que ver con el poder del Espíritu, tiene que ver con cosas interesantes, ¿no? Por eso en el capítulo 3, el apóstol Pablo, bueno, en el capítulo 2, le dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, ellos estaban en una nube, ellos estaban, um, ¿cómo es que se llama eso? Ellos estaban levitando, ¿sí? Y lo que hace el apóstol Pablo, pues es bajarles de allá. Y estaba meditando un poquito en Corintios 1:21 cuando dice que ya que el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría le plació a Dios alcanzar al creyente por la locura de la predicación. Y es que efectivamente, vamos a hablar más adelante, pero la predicación es una locura. ¿Sí? Es una locura completa. Depositar la salvación del creyente en la predicación es interesante. Es toda una filosofía divina, poderosa, potente e increíble, y vamos a hablar un poquito más de ella adelante en el proceso, ¿no? Y me encanta ese versículo a final de Corintios, del capítulo 4, cuando dice, oiga, ¿por qué te glorías como si no hayas recibido lo que tienes? O sea, ustedes lo recibieron de la gracia de Dios, de la bondad del Señor. Les fue dado algo para que ustedes lo administraran, y pues obviamente ellos lo estaban administrando mal, y ellos realmente se estaban jactando como si ellos fueran la fuente de esa sabiduría y la fuente pues eh, eh, de esa profundidad que ellos tenían, porque muy posiblemente pues los expositores cristianos, los hermanos cristianos, los líderes cristianos, pues experimentaron el sabor de ser guiados por el Espíritu, de tener ese conocimiento increíble, y pues no valoraron la fuente, sino que ellos realmente se vieron a sí mismos como los gestores de toda esa sabiduría, ¿no? Ah, Susana. Eh, es que tenía una duda, pero no sé si... una duda de un versículo, no sé si puedas... en Primera de Corintios 4:3 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. No, o sea, ¿eso se refiere a lo que estabas hablando de la humildad? No. Vamos a llegar a ese pasaje, vamos a explicar esa terminología Okay. para verla alrededor del contexto, porque sí
sí, sí es una expresión que realmente lo deja uno como desubicado, y más por la traducción, pero vamos a mirar qué era lo que Pablo quería decir cuando dice, yo a la verdad no tengo eh, porque, de quién ser juzgado, y qué es lo que realmente está diciendo el apóstol Pablo allí, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con el servicio, ¿sí? Es otro concepto que va de la mano con la humildad, porque tener conocimiento, tener profundidad y servir a otra persona, digamos que es no sé cómo expresarlo, es el fin de de la verdadera humildad, que uno es capaz de disponer su vida para otros seres humanos. Cuando usted se retrae, cuando, cuando usted lo que Dios le ha dado no lo usa para servir a otros, en cierta manera usted no está entendiendo la gracia, usted no está entendiendo la humildad. Y eso tiene que ver con servir. Y es lo que en el capítulo 4 él les dice, oiga, yo simplemente soy un siervo, y el que realmente produce todo por dentro es Dios. Yo soy el mensajero. Sí, yo soy el mensajero. ¿Sí? Nada más. Y así dice, véanos los hombres como siervos del Señor. ¿Sí? No como si fuéramos eh, eh, unos gurús, pues, de los cuales eh, tienen que ufanarse la gente, ¿no? Una iglesia que pierde la humildad no necesita más reconocimiento, lo que necesita es volver otra vez a la fuente. Y esa fuente es Cristo, y y hablando de Cristo, su cruz, realmente lo que costó todo el proceso de conseguir no solamente la salvación, sino una nueva identidad, pues, para nosotros, ¿no? La humildad, y me encanta eso. Entonces, quería explicar un poquito de los extremos. Nosotros hablamos de la humildad como le falta aquello, le falta lo otro, pero la verdad la falta de humildad es eh, el proceso mediante el cual nosotros dejamos de percibir la gracia de Dios como la fuente que nos sostiene. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Sí? Cuando usted quita los ojos de la gracia de Dios, de todo lo que ha recibido como parte de la gracia del Señor, usted ya empieza a meterse en problemas. Camilo, Hola George. Otra cosa pues que a mí me parece interesante es que muchas veces uno no diferencia entre lo que es conocimiento, que es poder entender algo, y lo que significa sabiduría, ¿no? En lo bíblico. Y sabiduría no tiene que ver con que tú entiendas una verdad de Dios, sino que de verdad pueda estar en tu vida. Y eso le pasaba a los corintios. Ellos tal vez tenían un conocimiento que era maravilloso para otros pueblos, pero era un conocimiento que no tenía esa sabiduría, que al final Pablo tuvo que decirles, volvamos otra vez atrás porque tienen un conocimiento ahí, pero se han perdido de lo que Dios está, de que Dios es el que les da el crecimiento, no ustedes por sus propias fuerzas. excelente, Camilo. Y, y es eso, ¿no? Cuando nosotros, ¿qué es la humildad? El reconocimiento de que lo que somos, lo que tenemos, nos fue dado por la bendita gracia del Señor. Es la gracia la que restaura realmente ese desenfoque que nosotros tenemos en cuanto a la humildad, ¿no? En la humildad reconoce que todo lo hemos recibido, que Cristo es el centro, que la unidad depende de la gracia de Dios y no de la grandeza humana, que no necesitas, ¿sí? No necesitas realmente el reconocimiento de seres humanos para usted funcionar como debe. No, no lo necesitas. Y yo creo que en este tiempo, en esta generación, en esta cultura, que era donde apuntaba un poquito la pregunta de la tarea, es que de alguna manera nosotros estamos buscando chupar reconocimiento en las personas. Perdón el término castizo, ¿no? Chupar reconocimiento de las cosas materiales, porque obviamente no siento que valgo.
chupar reconocimiento del conocimiento, uy, yo sí sé, yo sí conozco, yo sí aquello. Y realmente somos lo que somos por la gracia del Señor. No, no vas a hacer más ni menos. Y un consejo pues que he meditado en este proceso es am, tanto el buscar reconocimiento como el menospreciar la obra de Cristo tiene que ver con la falta de humildad. Y algunos corintios todavía habían menospreciado la obra de Cristo, todo el proceso que Dios había hecho en la estructura de la reconstrucción humana interior de ellos. Ellos estaban menospreciando lo que el Señor les había dado, estaban abandonando lo que Dios les había enseñado. Y eso nos puede pasar a nosotros. Muchas veces nosotros, por no tener realmente la gallardía o la valentía de reconocer nuestros errores, le echamos la culpa a la gracia de Dios a veces, ¿sí? ¿Por qué estropeamos la gracia de Dios? Porque no, es que no soy esto, no, usted ya tiene algo que el Señor le dio y por eso, comenzando la carta, el Señor dijo, no les falta absolutamente nada. Usted es nueva criatura, usted es hijo de Dios, como lo vimos la vez pasada, usted es llamado a ser santo, usted es, como lo dice Pedro, que estamos estudiando el libro de Pedro ahí en, en, en los domingos, ¿sí? Usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Más adelante en el libro del Corintio va a decir que es la forma que él va a ayudar para solucionar otros problemas. Usted es templo del Espíritu Santo. Pero una de las cosas que quiero que vayamos cosiendo de aquí en adelante es que usted es iglesia de Dios. Y que nos quede esto en la cabeza. Usted es iglesia. Usted no es un ser individual. Usted es iglesia y debe funcionar como iglesia. Más adelante, en Corintios capítulo 12, él va a hablar de eso con contundencia, pero lo vamos a ir amarrando de aquí para allá nosotros. Usted es iglesia y me gustaría que meditaras un poquito y te lleves para hacer la tarea de lo que viene. ¿Qué entiendes por iglesia y qué significa ser iglesia? Porque eso lo vas a necesitar para lo que necesitamos profundizar de la carta a los Corintios. ¿Qué es ser iglesia? ¿Qué entiendes por iglesia? ¿Sí? Eh, y me pueden subir ahí, si quieren hacerlo por el privado también, pero piensa un momento, busca, analiza, medita un poquito. ¿Para qué el Señor se tomó esa molestia de hacernos iglesia? ¿Sí? ¿Qué caso tenía? Porque fíjense que lo que pasaba con los corintios es que estaban lastimando a la iglesia. Pero, ¿qué es ser iglesia? ¿Qué entiendo por iglesia? ¿Soy iglesia? ¿Realmente funciono como iglesia? ¿Qué es ser iglesia? Entonces analicemos un poquito eso como tarea para la próxima clase. Y la próxima clase vamos a hablar de esas terminologías complejas que están en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, para pues darle un panorama un poquito más profundo a la enseñanza de Corintios, pero no se le olvide que el cáncer que tenía Corinto era la falta de humildad, la falta de reconocer de quién era lo que había recibido. Y ahí empezó el problema. Pedro. No, Jorge, volviendo sobre el tema de la humildad, entonces, la humildad, más allá de una virtud o una cualidad humana, porque a veces nosotros equivocadamente decimos, esta persona dentro de sus bondades o de sus virtudes es una persona humilde, pero lo que vemos acá y lo que aprendemos en todo esto es que es un comportamiento o una actitud consciente, el ser humilde, ¿no? No es algo que uno traiga en su ADN, sino lo desarrolla como una capacidad o un comportamiento.
Tal vez creo que es lo más apropiado, ¿no? O como me pasó a mí, algo que uno aprende después de 15 años, ¿no? Algo ¿Sí? así. Este, también no es algo que se adquiere automáticamente, es algo en lo que uno crece, ¿sí? Crece, uno necesita crecer. No, no se sienta culpable si usted dice, uy, no, yo no soy humilde. No, bueno, eso es parte de la radiografía. Chévere que lo veas, pero tampoco sienta culpable de que lo vas a conseguir de la noche a la mañana. Es una interacción donde vamos reconociendo la gracia de Dios, donde vamos tratando a los demás de la misma manera y donde vamos dependiendo del Señor para cada situación, porque parte de la humildad es depender del Señor, ¿no? Verle como la fuente de la sabiduría en las diferentes crisis, los diferentes problemas que nosotros manejamos y que vayamos entendiendo eso, que se puede depender del Señor en cada situación y eso es lo que demuestra la verdadera humildad. Susana, O sea que, una pregunta. O sea que uno cuando bueno, yo tiendo a darme a veces muy duro a mí misma, me doy muy duro en muchas cosas y Dios me ha enseñado que, o pues me ha mostrado que me empieza a ver con más compasión. Lo que tú dices es que realmente cuando nosotros nos herimos a nosotros mismos, por ejemplo, eh, diciéndonos ese tipo de frases de tú eres un tonto, no puedes, eso también es como una ofensa para Dios, sí, es como, ¿no? lo No, entendiste muy bien, Susana, no. porque estamos menospreciando la obra del Señor. O sea, estamos diciéndole lo que usted hizo, Señor, es un error. Lo que usted hizo es, es mínimo. Lo que tú hiciste no vale la pena. Y por eso les quiero animar. Eso no es ser humilde. Y algunos confunden eso con humildad. Eso es menospreciar la gracia de Dios, menospreciar la obra de Cristo. ¿Sí? Y tal vez tienes que hacer una lista y ponerla en la nevera donde recuerdes, eres hija de Dios, eres pueblo de Dios, eres templo de Dios, eres embajador de Cristo, eres santo, llamado a ser santo, eres eh, nueva criatura. El Señor no te cuenta tu pasado porque las cosas viejas pasaron. Yo puedo hacer una lista de lo que tú eres y aunque tú y yo no actuemos conforme a esa lista, no tengo el derecho a menospreciar lo que soy. No, no, no puedo hacerlo porque ofendo al Señor. O sea, que yo creo que los pecados más grandes que nosotros cometemos eh, como creyentes es esa falta de humildad. Porque o estamos esperando de los demás o estamos menospreciando la obra del Señor. Y se nos olvida que Él hizo una obra increíble para darnos una posición increíble también, maravillosa, poderosa. Y esa dignidad, la que realmente te va a sacar del hoyo, la que te va a sacar del hueco, la que te va a permitir avanzar y progresar. No para tener cosas, sino para tener una mente diferente. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Bueno, mis hermanos, espero haya transmitido la idea, que el Señor les bendiga y que vayan meditando esta semana lo que hablamos en el día de hoy, ¿no? Dios les bendiga, que pasen una excelente noche. Gracias. Gracias, Muchas Pa. gracias. Noche. Gracias, buenas noches. Gracias, Gracias. Gracias, Acuérdense Jesús. Buenas la noches. tarea, ahí se la voy a escribir por el chat. Hasta luego todos. Tal Hasta vez. luego. Gracias.